y los autores de las obras del naturalismo y el costumbrismo son Horacio Quiroga, de Barro de Sierra, y Mario Azuela, de los de Abajo. El modernismo. Algunas de las obras del modernismo son Poema La Niña de Guatemala y Cuentos de la Selva. El poema La Niña de Guatemala, escrito por el autor cubano José Martín, una niña guatemalteca sufre por su primer amor y la lleva a la muerte. El poema de Martín utiliza símbolos para representar el significado del amor puro de una niña de Guatemala. La obra Poema La Niña de Guatemala nos enseña que hay amores que nos pueden llevar incluso hasta la tumba. La tristeza de no ser correspondido en ocasiones nos llevan a hacer locuras que nunca tendrán remedio. El poema La Niña de Guatemala, escrito por el autor cubano José Martín, trata sobre una niña guatemalteca que sufre por su primer amor y esta lo lleva a la muerte. El poema de Martín utiliza símbolos para representar el significado amoroso del amor puro de una niña de Guatemala. Por lo tanto, el propósito de este poema es hacernos entender de que a veces el amor no correspondido de una persona nos puede llevar a hacer locuras, incluso hasta llevarnos a la muerte. Otra de las obras del modernismo es Cuentos de la Selva. La obra literaria Cuentos de la Selva son unos relatos para niños que narran la vida en la selva y tiene como protagonista a los animales de la selva americana, educativo y entretenido, a la par que imaginativo y original, con el hombre unas veces de aliado y otras veces de enemigo. Uno de los beneficios de la obra Cuentos de la Selva es activar procesos de imaginación hacia el lector. Una de las características de las obras del modernismo es que se desarrollaron en los últimos años del siglo XIX. También se desarrollaron en las primeras manifestaciones originales de América. Los autores de las obras literarias del modernismo serían José Martín, con el poema de La Niña de Guatemala, y Horacio Quiroga en Cuentos de la Selva. Las vanguardias. Algunos de los temas de las vanguardias es el ultraísmo. El ultraísmo es un movimiento artístico literario que nace en España en 1918, con Rafael Casinos, como un grito de renovación y oposición contra el modernismo y los compromisos sociales, como el cristianismo y el marxismo. El creacionismo. El creacionismo es la creencia religiosa en la que el universo y la vida se originaron, como actos concretos de la divina creación o sobre dioses. También conocida como la teoría creacionista, es una doctrina religiosa según la cual el universo ha sido creado a partir de un acto de voluntad consistente y concreta de divinidad o de algún dios. Con el futurismo se expresaban los valores, la experiencia de la era de las máquinas, la velocidad, la energía y la fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y del arte. Por ello se asumió el nombre con el término futurismo, que significaba como un movimiento oriental hacia el futuro o avanzar. Por esto asumió como nombre el término futurismo, que significa movimiento oriental hacia el futuro. El futurismo es el primer movimiento artístico que se organiza como tal, se reconoce y se define en 1909 a través de la manifestación futurista. Se admira el futurismo, la velocidad y la tecnología que tiene ello, las señales de identidad del mundo moderno y pretenden romper con eso el pasado y avanzar hacia el futuro. El surrealismo. Surrealismo es un movimiento artístico y literario de vanguardia fundado en 1924 por Andrés Breton, que consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y el cine. El surrealismo fue un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo. El dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar las artes, que surgió en 1916. El movimiento dadaísmo es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, porque cuestiona la existencia del arte, de la literatura y de la poesía. El dadaísmo se representa como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto a toda la tradición o esquema anterior. El estridentismo. Fue un movimiento mexicano de vanguardia, que se caracterizó por ser multidisciplinario. El movimiento se inició en diciembre de 1921 en la Ciudad de México, México, tras el lanzamiento de la manifestación actual número 1 por el poeta Manuel Maples Arce. El boom latinoamericano. Algunas de sus obras son La ciudad de los perros, Rayuela, El amor de los tiempos cólera. La ciudad de los perros, publicada en 1962, narra la brutalidad encarecida ejercida en un grupo de jóvenes alumnos de un colegio militar en Lima. Vargas Llosa expone las consecuencias de una educación castrense mal entendida y denuncia también la corrupción de aquel mundo y su violencia siempre presente. Rayuela es la tercera novela del escritor argentino Julio Cortázar,
escrita en París y publicada por primera vez el 18 de febrero de 1963. Constituye una de las obras centrales del boom latinoamericano y de la literatura española. Rayuela, de una manera lineal, es, con toda seguridad, un reduccionismo que aleja al lector del sentido de la obra, pues incluye un vasto universo psicológico de los personajes y complejas relaciones con estos temas como el amor, la muerte, los celos, el arte y entre otros. El amor en los tiempos del cólera. Es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1985. Es una novela dedicada al verdadero amor que perdura y supera las adversidades de toda una vida. Es un homenaje al amor, las aventuras, el tiempo, la vejez y la muerte. La novela se inspiró en la forma que se desarrolló la relación de los padres de García Márquez. Para escribirla se entrevistó durante varios días con sus padres. Algunas características del boom latinoamericano es que fueron una de las más importantes de Latinoamérica y abarcó poco del siglo XX. También producía literaturas con estilos particular, así como las anteriores vistas. Los autores de las obras son Mario Vargas, de La ciudad de los perros, Gabriel García Márquez, El amor de los tiempos del cólera, y Julio Cortázar, de Rayuela. Poesía del siglo XX. Algunos poetas del siglo XX son Gabriela Mistral y Octavio Paz. Uno de los poemas de Octavio Paz es Decir, hacer. Este poema aborda el tema de la poesía, una creación humana en la que se funcionan las percepciones, las imágenes, las emociones y las palabras para acceder a un conocimiento superior del mundo, y nosotros mismos podemos acceder a él. Este hermoso poema del célebre escritor mexicano Octavio Paz posee una clara naturaleza metapoética. Se trata sobre la reflexión propia de la poesía, es como una ópera en sí misma en la que relaciona al hombre. Otro poema del siglo XX es el de Pegado a mí, de la poeta Gabriela Mistral, el cual hace referencia a un tema sensible de la poeta chilena, pues trata acerca de la maternidad y el miedo a la soledad, temas que son muy personales para ella. En la tercera estrofa del poema, la poeta chilena se refiere al miedo y al asombro del niño por vivir. Posteriormente, vuelve a pedirle que no se separe de ella. Poesía postmodernista. El tema central de la poesía postmodernista fue el sentimiento. Esta corriente caracterizó por ser una estética simple y formas depuradas. Este movimiento en su mayoría de parte fue femenino, ya que entre sus representantes destacadas están Delmira Agustini y Alfonsina Storni. La poesía vanguardista. La poesía vanguardista es una corriente que se produce en Latinoamérica en las primeras mitades de la década de 1920 y es integrada por los poetas postmodernistas altamente influidos por las vanguardias, especialmente el surrealismo. Los temas centrales giraron al entorno de la libertad, la dignidad y el ideal americano de la equidad. Entre los representantes de este movimiento se encuentran los escritores excepcionistas como César Vallejo y Pablo Neruda, los cuales en sus inicios usaron una poesía modernista al estilo poético de Rubén Darío. Poesía sorprendida. Corriente de poetas dominicanos cuya preocupación fue emitentemente estética. Se desarrolló durante una revista del mismo nombre durante la década de 1940 y no duró más de 4 años. A esta corriente poética pertenecieron algunos poetas. Entre estos poetas está Rafael Américo, Manuel Valerio y Mario Lebrón, entre otros. ¿Qué es el post-boom? Llamado post-boom se refiere a la época en el desarrollo literario posterior del auge del boom. Este fue un tiempo caracterizado por la variedad de propuestas y autores, así como diversidad de posturas frente al antiguo movimiento literario. Hubo autores que reaccionaron contra esta forma narrativa y otros que asimilaron rasgos de ella. Algunas características del post-boom. Se desarrolló en Latinoamérica en los años, poco a poco fue avanzando en Latinoamérica a través de sus lecturas. Hubo variedad de propuestas de autores, así como también búsquedas de literaturas más comprensibles y que se acomodaran para el lector. ¿Qué es novísima narrativa? A partir de 1975 se desarrolla la historia latinoamericana, una época más asociada a la desilusión y el desánimo ante todos los fallidos procesos de democratización y a la aparición inevitable de la sociedad de desigualdad en nuestro contexto. También hay desilusiones, desigualdad social, entre otros. El cambio hacia este movimiento fue radical. Los temas que denunciaban violencia, injusticia y abordaban pasiones extremas fueron sustituidos por la comedia, la intriga y lo tribal. Algunas características de la novísima narrativa son la desilusión y la desigualdad social. Los temas que son variados para surgir de un contexto de desilusión, tristeza y conformismo a partir de la realidad política de los países latinoamericanos con finales de 1970. La desigualdad social.
la frustración por la que los nuevos gobiernos democráticos no pudieron consolidar la equidad, la igualdad y la justicia social.